Congreso Centroamericano de Neurología de la Asociación de Ciencias Neurológicas de El Salvador y de la Federación Centroamericana de Neurología. En esta oportunidad tengo el honor de presentar al doctor Daniel Enrique Pereira Contreras. El doctor Pereira es neurólogo y ha realizado estudios de doctorado en medicina en la Universidad de El Salvador, con la especialidad en medicina interna y neurología en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, y estudios de posgrado en trastornos del movimiento en el Hospital Universitario Fundación Favaloro, Buenos Aires, Argentina. Ha desempeñado otros cargos como coordinador del Servicio de Hospitalización Neurológica en el Hospital Policlínico Arce del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, médico consultante del Servicio de Neurología del Hospital Policlínico Arce, médico de staff de consulta externa y hospitalización del Hospital Nacional Sacamil, miembro del Comité de Docencia de la Subespecialidad de Neurología, colaborador docente de la especialidad de Medicina Interna del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, colaborador docente de la Cátedra de Fisiología de la Universidad de El Salvador, miembro de la Sociedad Internacional de Parkinson y Trastornos del Movimiento, Movement Disorder Society, miembro de la Asociación de Ciencias Neurológicas de El Salvador y miembro del Grupo Centroamericano de Trabajo de Trastornos del Movimiento. El doctor Pereira nos va a dar la conferencia Diagnóstico Diferencial del Temblor. Con ustedes el doctor Pereira. Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí dirigirme ante tan selecto grupo para hablar de una patología que dentro de los trastornos del movimiento y dentro de la consulta en la práctica diaria es uno de los problemas con los que más comúnmente nos enfrentamos. Por mucho, el temblor en sus diferentes características es la patología del movimiento o el trastorno del movimiento que más frecuentemente se evidencia. Y a pesar de la frecuencia, es uno de los que más problemas nos da para lograr caracterizarlo y llegar a un diagnóstico adecuado. Para definirlo inicialmente, ¿qué es el temblor? Pues el temblor se considera como un movimiento oscilatorio, involuntario, rítmico y que involucra a una parte del cuerpo. ¿Qué significa esto? Que el temblor tiene que tener ambos componentes. Puede ser flexo-extensión, puede ser prono-supinación, puede involucrar únicamente dedos o puede involucrar partes específicas del cuerpo, como ya vamos a ver a continuación. Y es causado por la contracción de músculos antagonistas y agonistas de manera alternante y sincrónica. Dentro de la fisiopatología, bueno, ¿por qué temblamos? ¿Qué nos hace temblar? Pues realmente estamos temblando todo el tiempo y nuestro cuerpo lo inhibe. Nos ayuda a temblar las oscilaciones mecánicas de nuestro cuerpo, el vaivén de la sangre en nuestro cuerpo, las contracciones de los músculos, el movimiento al que estamos expuestos en todo momento de nuestra vida. También existe una oscilación refleja que está producida por los circuitos que nos permiten mantener el tono y las posturas, que son los reflejos espinales y los reflejos corticales. Aparte, tenemos un generador central de temblor que tiene la capacidad de producir actividad rítmica en una frecuencia aproximadamente entre 8 y 12 Hz, y nuestro cuerpo lo inhibe para mantener una postura estable. Y alteraciones en los circuitos de retroalimentación y prealimentación. ¿Qué es esto? Son todos los circuitos que en mi cuerpo me permiten a mí hacer movimientos coordinados, rítmicos y que salgan de una manera fluida sin temblor. incluidos núcleos de la base y la actividad de cerebelo, entre otras estructuras anatómicas.
Entonces tenemos nosotros que existe el generador central, oscilaciones mecánicas y reflejos espinales que al final nos van a generar el temblor. Acá vamos a revisar un poco cuáles son las estructuras involucradas desde la corteza, que en su paso hacia la médula espinal a generar la actividad motora, deja fibras que permiten un feedback y una coordinación del movimiento entre los núcleos pontinos y el cerebelo. Luego, estos se involucran o se retroalimentan directamente hacia el tálamo, el núcleo ventral intermedio del tálamo, que es muy importante para la generación y el tratamiento del temblor. Dicho sea de paso, neuroestimulación o cirugía lesional de este núcleo en particular y ayuda a controlar el temblor, sea un temblor relacionado a enfermedad de Parkinson, sea un temblor esencial u otros tipos de temblores. Entonces es como un generador central o coordinador de temblor. Y aparte están involucradas otras estructuras como el núcleo rojo, el núcleo olivar o el complejo nuclear olivar y el núcleo dentado. Estos tres forman un triángulo que se conoce como el triángulo de Guillain-Moraret, que es importantísimo para la fisiopatología del temblor. Y lesiones en esta región pueden favorecer la producción de temblores de manera estructural. Y aparte, las haces reflejas que mencionábamos, de los reflejos miotáticos mediados por la motoneurona alfa, la motoneurona gamma y sus interacciones hacia la corteza, que van a generar actividad sincrónica de músculos agonistas y antagonistas que va a producir finalmente el temblor. ¿Qué les he querido traer para ayudar en un diagnóstico diferencial de temblor? Lo más importante es poderle dar un adecuado nombre, una adecuada clasificación. Y esto había quedado un poco relegado. Desde 1988 había sido la última revisión en el consenso de diagnósticos de temblores y afortunadamente el año pasado se hizo una nueva revisión en un grupo de trabajo de la Movement Disorder para la nueva clasificación de temblor. Esto fue publicado este año recientemente, en febrero creo, si más no recuerdo, en donde se clasifica en dos ejes principales. El primer eje son las características clínicas, que es donde nos vamos a centrar un poco más. Y el segundo eje es la característica o el diagnóstico etiológico, que a veces se vuelve un poco difícil. En cuanto a las características clínicas, son 4 puntos a considerar. Primero, las características de la historia clínica o la evaluación en cuanto a la inicio del temblor, la edad cuando inició, la manera en cómo se inició y cómo evoluciona, la historia médica previa para considerar otras patologías que puedan estar favoreciendo el temblor, historia familiar, hay muchos temblores que tienen antecedentes familiares importantes, a la cabeza el temblor esencial, y a pesar de esto no se ha logrado identificar un gen o un grupo de genes en particular que favorezcan la heredabilidad del temblor, y la sensibilidad a alcohol o drogas. Esto puede ser en ambos sentidos. El alcohol calma o ayuda a controlar el temblor esencial y algunos grupos de drogas empeoran los temblores. Ya vamos a hablar con más profundidad. El segundo grupo son las características del temblor. Aquí son 3 que tenemos que considerar: la ubicación espacial o la parte del cuerpo que está siendo afectada, las condiciones de activación, en qué momento se produce el temblor, y la frecuencia del temblor. Los signos asociados, como enfermedades sistémicas o neurológicas, o signos suaves. ¿A qué se refieren con estos signos suaves? Son signos que pueden acompañar al temblor, pero que no nos hacen una caracterización en otra patología. Por ejemplo, el temblor esencial puede tener unos signos débiles o suaves de alteración de la marcha, un poco de alteración de la coordinación, deterioro cognitivo, pero que no nos van a cambiar el diagnóstico a otras patologías específicas. Y pruebas de laboratorio adicionales como electromiografía, imagen estructural, imágenes de receptores, como los marcadores de el transportador de dopamina, que nos sirve para el diagnóstico de enfermedad de Parkinson,
y biomarcadores séricos. En cuanto a la primera parte, lo más importante, o aparte de cómo empezó el temblor, cómo ha evolucionado, la edad a la que se inicia, es descartar que no sea favorecido por medicamentos. Siempre en toda evaluación de temblor tenemos nosotros que indagar los medicamentos que el paciente ha estado utilizando, porque pueden ser la causa del temblor. Tanto para un temblor fisiológico exacerbado, que ¿qué es esto? El temblor que yo fisiológicamente tengo se empeora en ciertas situaciones, como el estrés, la fatiga, el uso de drogas. ¿Y cuáles drogas pueden ser estos? Las anfetaminas, los beta-agonistas, la cafeína, carbamazepina inclusive, fluoxetina, haloperidol, antidepresivos tricíclicos, hormonas tiroideas, pseudoefedrina, litio, ácido valproico. Vemos que son una gran gama de medicamentos que nosotros usamos todos los días en una gran gama de patologías y que pueden estarnos favoreciendo temblor. Y dependiendo del tipo de temblor también que nos produce, así podemos sospechar la droga que lo está favoreciendo. Por ejemplo, el temblor postural es muy frecuentemente favorecido por amiodarona, aparte de los que ya hemos mencionado, anfetaminas, agonistas adrenérgicos. Puede ser también inducido por dopamina, teofilina y antidepresivos, como habíamos mencionado. Temblor de intención, también el consumo de alcohol crónico puede favorecerlo. Toxicidad por litio y temblor al reposo, metoclopramida, neurolépticos y aquí hace falta un grupo muy importante de medicamentos que son los bloqueantes de canales de calcio, que comúnmente se pregonan como oxigenadores cerebrales, se usan a veces para el vértigo, pero si se usa por tiempo prolongado, pueden favorecer un temblor muy similar al producido por la enfermedad de Parkinson y son una causa frecuente de parkinsonismos en la consulta. Las características del temblor que habíamos mencionado que son importantes, la distribución y la frecuencia. En cuanto a distribución, reconocemos 4 tipos primordiales de temblor. Focal, que es el temblor que involucra una sola parte del cuerpo, ya sea temblor de voz, temblor cefálico, el temblor de una extremidad, y segmentales, que son los temblores que involucran 2 partes o más del cuerpo que se encuentran de manera contigua. También existe el hemitemblor, ¿verdad? Como puede ser el inicio de algunas patologías como la enfermedad de Parkinson, puede empezar únicamente en una extremidad, luego migrar a la otra ipsilateral y luego progresa a ser de ambas hemicuerpos. Y temblor generalizado, que es el que involucra desde un inicio todas las partes del cuerpo. En cuanto a su frecuencia, se pueden clasificar en 4 grupos. Abajo de 4 Hz, de 4 a 8 Hz, de 9 a 12 y arriba de 12. Aquí es un poco difícil lograr hacer esta categorización específica en cuanto a frecuencia, ¿verdad? Si nosotros no tenemos un oscilómetro, una electromiografía a la mano. Pero en grandes rasgos, temblores de baja frecuencia, de moderada frecuencia y de alta frecuencia. La mayoría de los temblores a los que nosotros nos enfrentamos son de moderada frecuencia. Ahí no nos sirve mucho para hacer diagnóstico diferencial y lastimosamente son los tipos más frecuentes que nosotros vemos en la práctica clínica. Parkinson, temblor esencial y temblor distónico tienen todos más o menos la misma frecuencia. Entonces, para lograr diferenciarlo uno de otro no nos apoya mucho. En donde nos sirve son cuando son muy lentos, que son enfermedades muy características, como temblores paratales, miorritmia, que es un trastorno raro del movimiento en donde hay contracciones regulares y repetidas a muy baja frecuencia, que pueden ser de una parte del cuerpo o generalizados. Y usualmente tienen un sustrato fisiopatológico por lesión del triángulo de Mollaret. Y temblores de muy alta frecuencia, como el temblor ortostático. ¿Qué es este temblor? Es el temblor que se produce exclusivamente cuando yo me pongo de pie y comienza a producir inestabilidad a la bipedestación de los pacientes. ¿Y cómo podríamos medir? Por medio de transductor del movimiento o electromiografía. La activación del temblor, que era otro punto muy importante, y nos ayuda mucho más para hacer el diagnóstico diferencial. ¿Qué significa la activación? ¿En qué momento se favorece o se produce el temblor? Puede ser al reposo, que ese es él solo,
o de acción. Y este se subdivide en diferentes grupos, siendo cinético, postural o isométrico. El cinético es el que se produce cuando yo estoy realizando un movimiento activo, ya sea en cualquier tipo de movimiento que yo haga, que es el temblor cinético simple, o cuando ya voy a terminar la tarea a la que yo me he propuesto realizar. Es decir, si yo intento tocar la punta de algo, cuando voy llegando al sitio donde voy a realizar mi acción, empeora. Ese es el temblor de intención. Y temblores de tareas específicas, que son los que se producen únicamente en situaciones específicas. Temblor de la escritura, temblor del músico o temblores del habla. Temblores posturales, que pueden ser independientes de posición y dependientes de posición. ¿Qué significa independiente de posición? Yo tiemblo si pongo la mano así, si la pongo así, si la pongo así, pero hay unos que son más específicos, que son solo en una postura específica. Y el temblor isométrico es el que se produce cuando yo hago una fuerza contra una superficie rígida. ¿Cómo qué? Como el paciente que me dice, mire, yo solo tiemblo cuando estoy sosteniendo fuerte algo. De ahí en otro momento no tiemblo. Estoy sosteniendo el libro, estoy sosteniendo el lápiz y comienza el temblor. Si yo aflojo, ya no hay temblor. Entonces esos son los temblores isométricos. Fuerza ejercida contra una resistencia fija. Y entonces, ¿cómo nos sirven estos temblores o esta clasificación de la activación del temblor para encontrar la causa? Pues las causas de temblor al reposo, principalmente Parkinson. Otros síndromes parkinsónicos también, como atrofia de múltiples sistemas, degeneración corticobasal, progresión, parálisis supranuclear progresiva o parkinsonismos vasculares. Todos tienen la característica de presentar temblor al reposo, también inducido por algunas drogas, como antagonistas de los receptores de dopamina, como los antipsicóticos. Es mucho más frecuente en antipsicóticos típicos que en los atípicos, pero los atípicos no están exentos de producir también temblor. Valproato de sodio, litio, amiodarona y bloqueantes de canales de calcio, aquí sí surge. Y otras causas de temblor que no aparecen ahí, lo que habíamos mencionado, el temblor de Holmes, que es un temblor en todos los momentos, baja frecuencia también, y que usualmente es por lesiones o cerebelosas o en el puente que afectan el triángulo de Mollaret. Y temblores palatales, que puede ser idiopático o sintomático. Temblores de acción, pues las causas de temblores posturales, el temblor fisiológico exacerbado, ya habíamos mencionado, ¿verdad? Que es el que se produce cuando yo estoy ante estrés. Paso a dar la conferencia y comienza un temblor en manos, temblor en piernas, que luego conforme me voy relajando se va cediendo. Esto es una alteración del control natural que yo tengo de mi temblor, porque se libera noradrenalina y otras sustancias que alteran este control. También el temblor esencial típicamente es postural, es una de sus características principales. Temblor distónico por toxinas, por drogas, por medicamentos que ya hemos mencionado previamente. Y aquí hay un punto importante. El Parkinson también puede tener temblor postural. Inclusive pueden haber cierto grupo de pacientes con enfermedad de Parkinson que tengan temblor únicamente postural y no el típico temblor al reposo, pero esto es mucho menos frecuente. Y lo demás ya lo habíamos mencionado previamente. ¿Y esto para qué nos sirve? Para clasificar a los temblores en dos grandes síndromes. Existen los síndromes de temblor aislado y temblor combinado. ¿Cuál es el temblor aislado? Es aquel temblor en cuya única manifestación es el temblor y no tiene otras manifestaciones neurológicas. Y el temblor combinado es el que, aparte del temblor, tiene otro grupo de manifestaciones. Entonces, dentro de los temblores aislados, tenemos temblores aislados de acción o reposo, en donde entra el temblor esencial, que es el temblor usualmente postural de miembros superiores, que tiene que tener por lo menos 3 años de evolución y no otras características clínicas asociadas, pero puede existir el temblor esencial plus. ¿Cuál es este? Es el que tiene estos síntomas blandos que llamábamos. Son otros síntomas neurológicos acompañantes, pero que por sí solos no hacen diagnóstico de otra enfermedad. Temblores focales, ya sea de la voz, cefálicos, mandibulares o temblor esencial palatal,
de tarea específica, ya lo habíamos mencionado, temblores ortostáticos, ya sea primario o pseudo ortostáticos, y en los temblores combinados son todos aquellos en donde hay otras causas, como temblor distónico, parkinsónico, en todos los grupos de parkinsonismos, temblores de intención, temblor de Holmes, miorritmia. ¿Por qué se incluyen estos acá? Porque usualmente tienen otras manifestaciones. Ya hemos hablado que usualmente son por lesiones estructurales. Y el temblor de intención, que es el que cuando yo voy llegando a mi punto, usualmente es el típico temblor de afección cerebelosa. Y otros tipos, el temblor funcional o psicógeno, que también estamos expuestos a eso, y el temblor indeterminado, que es cuando no lo logramos clasificar en ninguno de estos síndromes. Y al final, ¿para qué nos sirve clasificarlo así en síndromes? Para encontrar la etiología, ya sean adquiridos, genéticos o idiopáticos. Aquí es una desglose a más profundidad de cuáles son las causas finales del temblor: enfermedades neurodegenerativas, alteraciones cromosomales, genéticas, alteraciones mitocondriales, infecciosas inflamatorias e inflamatorias no infecciosas, a la cabeza la esclerosis múltiple, de lo que mucho se ha hablado en este congreso, neuropatías, atrofias musculares espinales, toxinas, drogas y otras causas. Entonces, cuando yo me encuentro ante un paciente que tiembla, lo primero es tratar de definir las características clínicas en base a la historia, la activación, el lugar, el ritmo o la frecuencia. Y luego otros puntos importantísimos de mi evaluación clínica que me van a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial. ¿Cuáles? La bradicinesia. ¿Por qué? Porque la bradicinesia es la condición o la manifestación clínica que nos hace pensar en parkinsonismos. Es la condición sine qua non. Si yo no tengo bradicinesia, aunque tenga un temblor al reposo, no es parkinsonismo. No se puede considerar así. Tono muscular, ¿verdad? Si hay alteraciones del tono, hipertonías, principalmente la rigidez, que es un aumento del tono que es constante en todo el momento en que yo hago el estiramiento muscular pasivo, y eso nos permite también considerar los temblores parkinsónicos. Posturas anormales, como en la distonía, el paciente que tiene un temblor cefálico, pero que además al estar hablando con uno tiene esta postura, y el temblor no es más que el cerebro intentando mantener la vista al frente, y se hace este movimiento de manera constante. Si le pedimos que deje que la cabeza haga lo que quiera, se vuelve hacia un lado y ya no tiembla más, porque ya no está intentando regresar a un punto central. Signos cerebelosos, como ya habíamos mencionado previamente, el temblor de intención se asocia a alteraciones cerebelosas. Signos piramidales, hallazgos de neuropatía, reflexia, atrofia, fasciculaciones, que nos hace pensar que es producto de una neuropatía periférica. Signos sistémicos, ¿verdad? Un paciente con exoftalmo, pérdida de peso, aumento de la temperatura y temblor, pues probablemente tenga un hipertiroidismo. Entonces tenemos que buscar otras manifestaciones que nos apoyen para hacer el diagnóstico diferencial. Importantísimo la bipedestación y marcha, que también nos apoya para encontrar otras alteraciones. Por ejemplo, el temblor ortostático, que solo se va a producir a la bipedestación, o si al poner a caminar al paciente evidenciamos que tenga una ataxia en una alteración cerebelosa, o evidenciamos que tenga una lentitud de la marcha con marcha festinante, poco braceo de los miembros superiores y que los mantiene en flexión cerca del tronco, pues ya estamos pensando es que es un temblor que es de origen parkinsónico. Estudios de apoyo que nos pueden ayudar. Pues estudios electrofisiológicos, a la cabeza la electromiografía, que es lo que tenemos un poco más a la mano, imágenes estructurales, la resonancia magnética, imágenes de receptores. Lastimosamente aquí no tenemos el DAT scan que nos ayude a ver la denervación del cuerpo estriado ante una depresión dopaminérgica, y marcadores séricos, principalmente buscando causas metabólicas, como la tirotoxicosis. Pero si no tenemos ninguno de estos, y que usualmente no los tenemos a la mano en la consulta, ¿qué podemos usar? Algo que nosotros tenemos contacto todo el tiempo: un lapicero y una página de papel.
¿Cómo así? En el temblor esencial, con simplemente estas dos herramientas, yo puedo decir que es un temblor rítmico, regular, que mantiene una direccionalidad entre las 8 y las 2 en las agujas del reloj. Cuando es la mano derecha, cuando es la mano izquierda, cambia a las 4 y las 10. Es bien regular, y si yo le pido al paciente que trace una línea perpendicular al ángulo del temblor, podemos ir viendo que es completamente regular. Y es más, si yo le pido que esta línea la haga en 5 segundos, podemos catalogar también la frecuencia del temblor. Dividimos en 5 la línea y vemos que tiene un temblor de X Hz. Entonces ya tenemos el diagnóstico de un temblor esencial con 8 Hz direccionalidad. Y dependiendo de la severidad, estos son casos más severos, pero siempre mantiene la direccionalidad y la regularidad del temblor. Puede ser un poco asimétrico, sí, pero siempre mantiene la regularidad, a diferencia de otros tipos de temblores, que si le pedimos al paciente que haga la espiral, nosotros vemos que cambia de dirección, cambia de ángulo, cambia de amplitud, cambia de frecuencia. Se produce más en ciertas áreas del giro y que se puede presentar de manera muy asimétrica. Este es el temblor distónico, en donde las sacudidas distónicas hacen que generen estos saltos inesperados que cambian la dirección y el tipo del temblor. Y el temblor asociado a enfermedad de Parkinson u otros parkinsonismos, en donde son más angulados, cerradas las líneas y son mucho más pequeñas la espiral. Otras características clínicas que me permite diferenciar los principales dos grupos de temblor, que son Parkinson y temblor esencial. El Parkinson usualmente es arriba de los 50 años, es un poco más frecuente en hombres que en mujeres, tienen poca historia familiar, a diferencia del temblor esencial, que es más en jóvenes y tiene mucha predominancia de familia. Si es asimétrico, es más probable que sea enfermedad de Parkinson. La frecuencia andan más o menos iguales. La característica del reposo o la activación, como lo llama el grupo de la Movement Disorder, al reposo, y el de esencial es postural o cinético, y hallazgos asociados, la bradicinesia que mencionábamos como punto más importante. Perlas importantes para llevar a casa: cuando nosotros tengamos un temblor de miembro superior asimétrico, lo más probable es que sea enfermedad de Parkinson, pero también se puede presentar en otros tipos de temblor. No nos dejemos ir tampoco. Presentación en pierna unilateral usualmente significa enfermedad de Parkinson. Temblor puro cefálico sugiere temblor esencial o temblor distónico, no Parkinson. Pero temblor de mandíbula, de labios o cara, muy probablemente o es más frecuente en enfermedad de Parkinson. Temblor de la mano cuando camina sugiere Parkinson, y un temblor emergente, que ¿cuál es este? Yo le pido al paciente que ponga la mano en esta postura, al principio no hace nada, pero después de 10 a 15 segundos comienza a hacer nuevamente temblor. Este es temblor reemergente y es también típico de la enfermedad de Parkinson. Y ahora vamos a pasar a algunos videos para ejemplificarlo. Vemos el paciente, aquí está el reposo, está haciendo él cuentas regresivas para producir un poco de estrés y ver si podemos favorecer el temblor. Observamos que después de más de 15 segundos de mantenerlo en esa postura no genera nada, pero al postural vemos un temblor distal, simétrico, de flexoextensión, que lo podemos ver un poco más marcado en ciertas posturas. Es bilateral, es un poco asimétrico, es un poco más marcado en el lado izquierdo, pero se encuentra presente en ambos miembros. Y que después de hacer cambios de postura se mantiene, ¿verdad? Este es un temblor postural independiente de postura y se acompaña de temblor de intención. Y al ponerlo a hacer la espiral, observamos direccionalidad, regularidad y que no hay unas sacudidas francas, a excepción de esta de aquí, pero es porque él cambió de postura el lápiz para poder hacer bien la espiral. Entonces, estamos ante un temblor ¿de qué tipo? ¿Quién se anima? Temblor postural, regular, simétrico y de intención. ¿Quién? Nadie. Ese es un paciente con temblor esencial.
Vamos a otros puntos. También no tiene temblor al reposo, no tiene bradicinesia, pero tiene un temblor predominantemente de la mano izquierda, asimétrico. Lo notan completamente asimétrico, una mano sí está haciéndole, la otra no. Si observamos, la postura del hombro está un poco más baja que la del otro lado, también tiene cierta postura anormal del cuello y la cabeza, y al hacer la imagen con la mano derecha, muy leve el temblor, con la mano izquierda sacudidas irregulares, con cambios de la frecuencia, cambios de la amplitud, direccionalidad, lo podemos ver aquí en esta otra prueba. Entonces, ¿ante qué estamos? Temblor asimétrico, postural, que se acompaña de posturas anormales, irregular y que hace sacudidas. Entonces, ¿quién se anima? Es un temblor distónico, ¿verdad? Es menos evidente porque la distonía no es muy marcada. Ya vamos a ver otros casos en que la distonía es muy marcada. Y este es otro paciente, ¿verdad? Que tiene temblor al reposo, temblor reemergente, vemos la facies, ¿verdad? Muy hipomímico, ¿verdad? Tenemos la típica temblor principalmente en dedos de cuentamonedas. Entonces, este es un paciente con un temblor asociado a enfermedad de Parkinson. Y estos son pacientes en los que tenemos una distonía. Vemos la postura de la cabeza, está llevada hacia un lado, tiene direccionalidad, hace un temblor fino de no. Y este es otro paciente que debido a una lesión a nivel del tálamo, tiene una postura distónica del brazo, tiene una hemidistonía que le genera un temblor, ¿verdad? Irregular con posturas anormales. Y podemos tener este tipo de pacientes. Si observamos, tiene un temblor muy fino, asimétrico, principalmente de la mano derecha, cambia en frecuencia, cambia en amplitud, y cuando nosotros le pedimos que haga movimientos con el lado contralateral, cede o modifica la frecuencia del temblor cuando está haciendo movimientos. Entonces, ¿esto qué es? Es un temblor funcional o temblor psicógeno, ¿verdad? Que tiene esas características. En cuanto a tratamiento, pues no era la importancia del tema, pero en temblor parkinsónico, agonistas dopaminérgicos, temblor esencial propranolol a la cabeza, temblor cerebeloso, pues no se les puede ayudar mucho, temblor distónico se ayuda mucho con infiltración con toxina botulínica, temblor fisiológico exacerbado, pues quitar lo que le está exacerbando, y temblor ortostático, gabapentina. Eso era lo que les traía por hoy. Muchas gracias.